¿Qué es esto que les estoy mostrando? Bueno, es una manera de expresar un mapa lógico. Es una manera de expresar un mapa lógico de cómo funciona nuestros procesos de cómo funcionan nuestros procesos de conciencia y cómo de alguna forma los invocadores de la luz, los invocadores de la paz, los invocadores del amor, los invocadores de las vibraciones altas y los invocadores de cualquier cosa que han llamado positiva, se quedan en un círculo vicioso. Porque la única forma que nosotros tenemos de acceder a la supuesta más luz, al supuesto más amor, al supuesto más, a la supuesta mayor expansión de conciencia, y no hablo de vibraciones altas o vibraciones bajas, porque la expansión de conciencia habla de la variedad de poder acceder a una gran variedad de frecuencias, y no solo las vibraciones más altas, sino todas las vibraciones, porque fíjense que yo tengo un teclado de piano, y si estoy tocando acá en las vibraciones altas, que serían las agudas, y me paso ahí tocando un pedacito así de las vibraciones altas, y jamás mi mano van a las vibraciones más bajas, más contundentes de alguna forma. La posibilidad es que mis manos puedan fluir por todo el teclado del piano, desde las vibraciones más agudas, a las que generalmente se habla de vibraciones altas, a las vibraciones más bajas, que de alguna forma se les llaman vibraciones densas. Bueno, la posibilidad de que mis manos, ¿no?, puedan tener una gran amplitud, de ir de un extremo al otro y lograr el máximo de amplitud. Entonces, para la gente que de alguna forma invoca más amor, invoca más vibraciones altas, invoca más paz, pues se van a quedar en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque lo que tengo en el centro es la conexión con el origen. A partir de esa conexión con el origen, yo tengo el primer círculo, que lo tengo ahí pintadito de negro, que es lo que nosotros podríamos hablar de lo que de alguna forma podríamos hablar como la luz concentrada. Y la luz concentrada, por un asunto de pixelación, se ve oscura. Esa luz concentrada, en general, logra una expansión natural en todo el resto del universo, menos en el humano. Porque el humano tiene acá todo este segundo círculo azul, que es de alguna forma la acumulación de trauma, que de alguna forma impide que esa luz concentrada, que es la oscuridad, se expanda. Esa luz concentrada va a salir por los lugares donde nosotros podamos abrirnos espacio a través del de esta zona de trauma, a través de la destraumatización. Nosotros hacemos un proceso de destraumatización, y por ahí, por ese canal que nos abre la destraumatización, podemos lograr que esta luz concentrada, que llamamos oscuridad, salga y se esparza por toda la zona roja, que sería la luz que está en proceso de expansión.
Esta luz que está en proceso de expansión a veces tiene en la fachada, que es la parte verde, la posibilidad de mostrarse hacia afuera. Porque la fachada tiene zonas de máscara y tiene algunas zonas que ya vienen como producto de la destraumatización, que ya vienen con la posibilidad de que esta luz concentrada u oscuridad se transforme en una luz más expandida y a partir de ahí se expanda aún más hacia afuera. Entonces, los que de alguna forma invocan la luz, van a estar invocando siempre a cuál luz, a esta, a la que está en la zona roja, la que está en proceso de expansión. Y le tienen terror a esta parte, que es la que llaman oscuridad, porque de alguna forma llaman oscuridad a esto, no a esto. Llaman oscuridad a esto, que de alguna forma esto tiene que ver con la zona donde se almacena el trauma que sigue en el olvido, que sigue archivado, que sigue sin haber sido torsionado. Entonces, los que invocan la luz nunca van a llegar acá. Nunca van a llegar acá. Por los que invocadores de la luz siempre van a llegar acá. Siempre van a llegar acá. La cuota o el quantum de esta oscuridad, que es luz concentrada, que va saliendo y va generando proceso de expansión, va saliendo siempre por una grieta que se abre en el campo de trauma a través de la destraumatización. La destraumatización abre canales por los cuales esta luz concentrada que llamamos oscuridad se expresa y luego sale hacia afuera. Por lo tanto, los invocadores de luz nunca van a llegar acá, porque le temen a esto, que es lo que ellos consideran que es la oscuridad, que es lo que de alguna forma Jung plantea como la sombra. O sea, todo lo que se archivó en el inconsciente. Y esto no es la oscuridad es esto, es luz concentrada que está acá, que de alguna forma va a poder empezar proceso de expansión cuando encuentre un canal que a través de la destraumatización se abre en el campo de trauma. Entonces, todos repetimos los clichés. Porque invocando la luz, porque invocando la paz, porque invocando esto y porque invocando esto. Bueno. Invocamos e invocamos. Y no tenemos claro el mapa. No tenemos claro el mapa de a dónde está eso, dónde está esa luz que invocamos. ¿Se entiende? Porque de alguna forma tenemos la idea, como yo lo he planteado, como yo lo he planteado ya, que en el plano 4, de un lado tenemos la luz y del otro lado tenemos la oscuridad. En el plano 4, de un lado tengo la luz y de un lado tengo la oscuridad. Y le llamamos oscuridad a ese plano 2, a ese campo de trauma. Le llamamos oscuridad. Y nosotros entonces tenemos de este lado la oscuridad, que no es la oscuridad real, que es en realidad la sombra, lo guardado en lo inconsciente. Y de este lado la luz. Si siempre estamos mirando esa luz, que es el fruto de la destraumatización, nos vamos acá, a este lugar, que no es la oscuridad, que es la sombra.
que es el vórtice que contiene todo lo que está sin torsionar, lo que está en distorsión. Acá está lo que está en distorsión y acá está lo que ya ha sido torsionado. Si siempre miro lo que ya ha sido torsionado, me quedo sin mirar lo que está todavía en distorsión. O sea, me quedo mirando lo que ha sido torsionado. O sea, me quedo mirando los frutos de la torsión. Pero no miro lo que de alguna forma es la materia prima de la torsión. Porque toda torsión implica torsionar algo que está en distorsión. ¿Y cómo cuesta esto? Porque esta historia de invocar la luz, invocar la paz, invocar lo que está torsionado. Y si yo tengo 20 de torsionados, siempre voy a estar revolviéndome en esos 20 que tengo torsionados. Pero yo, esto que tengo torsionado no va a aumentar si yo no accedo a lo que está en distorsión. Alejandra Casada decía que todo lo que está en distorsión en realidad es la basura, que yo voy a transformar en ¿qué? La basura que yo voy a transformar en ¿qué? En combustible. La miseria que voy a transformar en riqueza. La hulla que se va a transformar en diamante. El barro que se va a transformar en loto. Entonces, si yo quiero más, si yo quiero más frutos de la torsión, si yo quiero más combustible, tengo que ir ¿a qué? A la basura, que es la que me provee de combustible. Cuando yo tengo carga, acá, tengo carga en la distorsión. Para que esta carga se convierta en motor, yo tengo que ir a buscar esta carga para que se convierta en motor. Esta basura para que se convierta en ¿qué? En combustible. Pero los invocadores de luz no van a ir acá. No van a ir a buscar la distorsión. Se van a quedar mirando dónde. Siempre ahí. Y en esa lógica quedan atrapados. Entonces, si de alguna forma queremos más expansión de conciencia, y esa más expansión de conciencia la podríamos expresar como mayor luz, porque hay mayor pixelación, mayor luz en cuanto hay mayor pixelación, y entonces hay más cuadros, y entonces vemos mejor, vemos más en detalle, hay más fineza en el enfoque. Por mayor pixelación, necesitamos ir. Para lograr esto, tengo que ir acá. Si yo no voy acá, no voy a lograr esto. Sí, me voy a quedar siempre con esos 20. Y siempre voy a estar dando vuelta en esos 20. En esos 20 de lo torsionado que yo ya tengo. Y no voy a ir acá. A lo que todavía está en distorsión. Porque no me doy cuenta que lo que está torsionado y por lo tanto ya hizo proceso de expansión, lo torsionado ya hizo el proceso de expansión, proviene de esto que está en distorsión. No sé si queda claro. ¿Cómo hago yo para que esto que está en distorsión pueda llegar a ser torsionado? Pues tengo que saber que debajo de lo que está en distorsión hay un propósito. Y ese propósito es esa imagen que yo, en esa imagen es ese núcleo de oscuridad.
debajo de lo torsionado, de lo distorsionado y un propósito que solo se expresa debajo de lo torsionado y un propósito, que es ese círculo que yo puse de negro. Lo distorsionado es lo que está de azul. El propósito de esa distorsión, de alguna forma, está en esa oscuridad que yo le llamo luz concentrada. Entonces, esa luz concentrada es la que va a permitir que lo distorsionado, que es ese campo que está planteado, que está dibujado de color azul, devenga en ese otro campo que sería la luz en proceso de expansión y que se va a abrir hacia el afuera, a través de la fachada, de puertas en la fachada. Para mí esto es bastante simple y no quiero enredar más en esto. Pero tenemos que estar muy atentos a poder entender esto. Porque si no estamos atentos a poder entender esto, vamos a estar siempre dando vueltas en los mismos clichés. Invocando el amor, invocando la paz, invocando el amor, invocando la paz, invocando la armonía, invocando las vibraciones altas. Y de esa forma, un poco mágica, creemos que todo eso llega por arte de magia a nosotros. Y en realidad no hay magia, no hay milagro. Hay mi logro. Y el mi logro ocurre cuando soy capaz de mirar ¿qué? De mirar todo esto que está en distorsión, que corresponde en el dibujo al campo que está pintado de azul. Y el propósito de esa distorsión en el humano, de alguna manera, está en ese campo. Forma parte, no es solo, pero forma parte de ese campo que es luz concentrada, que en el humano está aún más concentrada porque no encuentra forma fácil de expandirse. Y lo que ha hecho el humano es crear luz artificial. Luz artificial con sistemas de creencias mágicos, ¿no? Sistemas de creencias mágicos, milagrosos, y en realidad no van por ahí. No hay milagro, no hay magia, hay mi logro. El logro que todos y cada uno nos permitimos alcanzar en la medida en que a través de la destraumatización abrimos el campo para las actualizaciones que provienen de ese centro. Que en este mapa que yo hago acá, que es un plano que vendría a ser un plano de planta, si lo ponemos en cono, estaría arriba. ¿No? Porque digamos que es un plano de planta. ¿No? Si de alguna forma el campo ese campo que le llamo fachada es el que de alguna forma estaría en el plano en ese cono, estaría en la base. Luego formarían capas y capas y capas. Voy a hacer un dibujito, ya no de lo que sería este plano de planta, como lo acabo de hacer, y voy a poner el plano, voy a hacer un dibujito como si mirara el cono
no desde arriba, sino mirado de costado. Y voy a poner ese dibujito también. Bueno, de alguna forma ese plano del cual provienen las actualizaciones, esa parte que se ve como negra, que yo dibujé de negro, como porque de alguna forma, hablando de la oscuridad, correspondería de alguna manera a lo que yo estoy planteando como, a lo que en los otros mapas he planteado como las infinitas posibilidades del plano 6, concentradas ahí. Y de tan concentradas que están, por la falta de pixelación, se muestran como oscuridad. Y todo eso va a ir decantando en la medida en que, a partir de la destraumatización, eso pueda comenzar a encontrar su camino. Bueno, hoy me quedo así, por acá nomás. Me parece bien importante porque cada vez se ve más esto de los invocadores de la luz, de los invocadores de la paz, de los invocadores de la armonía. Y no pueden ponerse en el punto cero del plano 5 y poder mirar con más amplitud. Bueno, por acá me quedo hoy. Hasta la próxima. Les vuelvo a decir, si de alguna forma mis videos les hacen un aporte, no importa, un pequeño aporte, que algo les hizo clic y un mínimo darse cuenta que hayan tenido, yo les pido que compartan, pongan like, le den el dedito para arriba y comenten, para que de alguna forma ese darse cuenta que les llegó a ustedes pueda también multiplicarse. Bueno, hasta la próxima.